Muy buenos días, mis queridos niños. Bienvenidos a la recta final de este año escolar. En la clase del día de hoy, les voy a hablar acerca de la organización de las comunidades indígenas de nuestro país desde la época de la conquista. Vamos a empezar. Aquí en esta imagen vemos a la comunidad Wayuu, que se ubica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas son sus viviendas, sus vestuarios, y ahora les voy a contar desde un comienzo cómo fue la lucha de las diferentes culturas o comunidades indígenas, la lucha por la libertad con relación a la llegada de los españoles a nuestro territorio. Cuando ellos llegaron, ya los diferentes pueblos indígenas que habían en nuestro país se encontraban organizados de diferente forma. Ya tenían sus pueblos, su organización política, tenían su propia religión, tenían su propia forma de gobierno. Pero cuando los españoles llegaron, las diferentes culturas indígenas sintieron mucho miedo, estuvieron muy atemorizadas, ya que pues era muy desconocido para ellos. No conocían las armas que traían los españoles, especialmente las armas de fuego, ya que ellos nunca las tuvieron y pues no eran conocedores de ellas. Tampoco conocían los caballos y mucho menos las armaduras que usaban los españoles. De esta forma, estas culturas indígenas de esa época vieron cómo su forma de gobierno, sus costumbres, su religión fueron decayendo porque los españoles impusieron todo lo que ellos traían. Incluso consideraban que la religión que tenían los indígenas era demoníaca, o sea, que era algo relacionado con los demonios, y entonces impusieron la que ellos trajeron en ese momento, que era la religión católica. Algunos de estos pueblos indígenas estaban organizados en cacicazgos. ¿Qué significa? Que estaban organizados en grupos, en familias, y que cada uno tenía un jefe al que le llamaban cacique, que era quien los organizaba y quien daba las órdenes para todo el pueblo. Otros estaban organizados en confederaciones, que eran grupos más grandes, diferentes comunidades que conformaban como un pueblo. Era otra forma de organización de ellos. Pero a pesar de que estaban organizados de esa manera, los españoles lograron empezar a reducir, o sea, a acabar con estos grupos indígenas, a pesar de que ellos lucharon por defender su territorio, por defender su identidad cultural y por defender su libertad. Sin embargo, no pudieron. En ese entonces, ellos también ya tenían una base de su economía. Ellos hacían intercambios de productos entre las diferentes culturas indígenas. Esa base de la economía, como ustedes lo miran aquí en estos dibujos o en estas imágenes, era la agricultura, la cría de animales, la extracción y el procesamiento del oro. Por eso dice que la economía de muchas de estas culturas fue la explotación de minerales, especialmente el oro, la plata y las esmeraldas. La actividad agropecuaria. Agropecuaria significa agricultura y ganadería. Esto ayudó al trabajo de muchas personas que habían vivido ancestralmente en América, o sea, a muchos indígenas.
Nuestros ancestros, pues, son las diferentes culturas indígenas. En ese entonces existían los resguardos. ¿Qué fueron los resguardos indígenas? Fueron tierras que, a pesar de que por muchos años fueron de ellos, después fueron despojados por los españoles. Pero para los españoles lograr el propósito de poder sacar los minerales de nuestras tierras, ¿qué hicieron? Le devolvieron unas tierras a los indígenas y una parte de esas tierras era para cultivar sus productos y la otra tierra era para construir sus viviendas. Muy claramente lo podemos ver en esta imagen, en donde están las viviendas y muy seguramente esas partes donde están despobladas, o sea, donde no hay vivienda, esas tierras eran aprovechadas para los cultivos y para poder criar sus animales. Dice que para que los españoles lograran que los indígenas fueran productivos para los intereses de la corona española, o sea, para los intereses que tenían los reyes de España, los españoles crearon los resguardos en donde los indígenas pues tenían cierta autonomía, seguían teniendo un cacique que era quien organizaba a estos grupos indígenas que vivían allí en los resguardos. También dice que los resguardos se unieron a los pueblos de indios, era otra forma de organización, para poder conservar sus tierras luchando contra los españoles. Después de que los españoles les devolvieron una parte de sus tierras y les permitieron construir sus viviendas, estas culturas indígenas empezaron entre ellos a unirse para luchar contra los españoles. Eso sucedió en esa época. Hoy en día, en nuestro país, aún se conservan algunas culturas indígenas, pero especialmente están concentradas en algunos departamentos. Esa población indígena que vive en nuestro país equivale más o menos al 3.4% de la población de nuestro país. O sea, es muy baja, muy poquita población indígena la que existe hoy en día. ¿En qué departamentos? En el departamento del Baupés es en donde más hay, un 66% de la población de este departamento es indígena. También en el Guainía, con un 65%, no es mucha la diferencia entre un departamento y otro. Otro departamento en donde la gran mayoría de su población es indígena es en La Guajira, con el 45%, el Bichada el 44% y Amazonas el 43%. Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de estos departamentos son los que conforman la región de la Orinoquía y de la Amazonía, menos La Guajira. De resto, todos son departamentos del oriente de nuestro país. La mayor cantidad de población indígena está en estas dos regiones. Sin embargo, hay otros departamentos en donde hay presencia de grupos o de culturas indígenas, como es en el Cauca, Nariño, Córdoba, también lo hay en el Tolima. Hoy en día, los grupos o estas culturas indígenas luchan por sus derechos, a pesar de que son minoría, y esto les ha permitido hacer parte del gobierno como organización política. ¿Por qué hacer parte del gobierno? Porque ellos, como pueblos indígenas, tienen derecho a tener un representante en el gobierno para que los respalde, para que los apoyen. Ellos crearon la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena como una organización entre ellos mismos. Durante toda la vida,
Las diferentes culturas indígenas, si ustedes se dan cuenta desde un comienzo hasta ahorita, ellos han tenido que luchar por sus derechos, por sus tierras, su autonomía, que se les respete sus costumbres, su religión, su dialecto. A inicios del siglo XX, unos grupos indígenas que vivían en los departamentos del Tolima, en el Magdalena, Cauca, en el Huila y en Caldas, empezaron a organizarse y a unirse entre ellos, y de esta manera fue como empezaron a surgir líderes muy importantes para ellos, quienes lograron impulsar los diferentes movimientos indígenas. Por eso es que hoy en día ellos tienen derecho a marchar, a exigir sus derechos. Ya más adelante, más o menos en la época del año 1970, estas organizaciones de los pueblos indígenas se unieron, lograron hacer un solo movimiento, al que le dieron el nombre de Organización Nacional Indígena de Colombia. Hoy en día, esa organización aún existe, pero con otro nombre. Hoy en día se llama Autoridad Nacional de Gobierno Indígena. Es como un nombre que les da como mayor realce, mayor importancia a estas culturas. O sea que esa Autoridad Nacional de Gobierno Indígena es la máxima organización del país, quien se encarga de representar a todas las comunidades indígenas del Estado ante el gobierno. Bueno, mis niños, en sí, esto era lo que les quería contar en la clase de hoy acerca de las diferentes culturas indígenas que ha tenido nuestro país desde los inicios del descubrimiento hasta hoy en día. Se han mantenido. Hoy en día, pues vemos que son menos, es la minoría, pero sin embargo se han sabido mantener y han hecho valer y respetar sus derechos. Bien, con relación al tema que vimos en el día de hoy, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Primero que todo, en nuestro cuaderno de sociales, vamos a escribir como título Organizaciones de las comunidades indígenas. Luego, vamos a copiar el contenido de la diapositiva número 2, o sea, después de la primera diapositiva de presentación. Luego, vamos a contestar por qué ustedes creen que los españoles redujeron a los grupos indígenas de acuerdo a lo que les acabé de explicar. ¿Cuál era la base de la economía indígena? Recuerden que ahí hablamos que la base era la agricultura, la minería y, en cierta forma, la ganadería, como se veía ahí, la cría de ovejas. ¿En qué departamentos se encuentra hoy en día la mayor población en nuestro país? ¿Cuáles son esos departamentos que se nombraron ahí en donde existe población indígena? Y finalmente, por favor, me envían la evidencia de esta actividad. Dios les bendiga grandemente y que tengan un día maravilloso.